Noticias importantes de última hora. Se reportan más de 30 muertos y alrededor de 50 heridos en la Plaza de las Tres Culturas, en marcha por el movimiento estudiantil. Esta denominada Matanza del Tlatelolco por muchos se llevó a cabo durante la marcha pacífica por el movimiento estudiantil. Este movimiento tiene como propósito exigir 6 demandas principales: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Todo esto a consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta, especialmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares. La matanza inició a minutos antes de las 6 de la tarde. Se reporta que todo inició cuando un helicóptero que sobrevolaba la zona empezó a lanzar bengalas. En ese momento, francotiradores, los cuales se dice que son miembros del grupo paramilitar Batallón de Olimpia, los cuales se identificaban mediante un guante blanco en la mano izquierda, empezaron a disparar desde edificios sobre las personas de la protesta. Adicionalmente, el ejército mexicano irrumpió ilegalmente a distintos departamentos en busca de los manifestantes. Con esto se puede afirmar que la matanza del Tlatelolco hizo violaciones graves a los derechos humanos, como los siguientes: derecho a la vida, derecho de libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad, derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familiares, derecho a la integridad personal y derecho a la protección contra la detención arbitraria. Y con esto concluimos esta importantísima noticia. Continuamos con otras noticias. Noticias internacionales, tenemos nuevas noticias acerca de la guerra de Vietnam, pero antes no viene un poco mal recibir un poco de información sobre la guerra de Vietnam. Una de las causas de la guerra de Vietnam fue que antes era colonia francesa, antes de que el imperio japonés viniera a reclamar el territorio como suyo. Después de la guerra entre Japón y Francia, Japón terminó ganando y reclamando Indochina como suyo. Después de que Estados Unidos lanzara las bombas en Hiroshima y Nagasaki, el imperio japonés se disolvió y Indochina se independizó. Vietnam era una sola región hasta que empezaron a tener diferencias ideológicas, ya que el norte era comunista y el sur era capitalista, lo cual empezó a hacer que se dividieran. Las noticias más recientes sobre Vietnam es que el ejército estadounidense confirmó que ha enviado provisiones, armas, asesores militares y más de 500.000 soldados a Vietnam para combatir a Vietnam del Norte, ya que, como acabo de decir, Vietnam del Norte es comunista y Estados Unidos quiere frenar el avance comunista. Las cosas en Vietnam se están complicando, ¿no? ¿Podrá el ejército americano repeler efectivamente a los comunistas de Vietnam sin consecuencias mayores? En otras noticias, eso es de Vietnam. El 28 de agosto de 1964 lideró la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad, a la que acudió un aproximado de 250.000 personas. En este mismo evento, pronunció por primera vez su famoso discurso titulado Tengo un sueño. Gracias a su gran influencia, en 1964 le fue otorgado un Premio Nobel de la Paz por su activismo a favor de los derechos civiles. También logró que en 1960 la Ley de los Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto en 1965 para todas las personas de tez negra. Martin continuó con su lucha hasta su asesinato, que fue el 5 de abril de 1968. Martin fue un hombre de grandes logros que siempre será recordado por su historia. Muchas gracias. Son las 8:59 y con esto concluimos por hoy. Muchas gracias por su preferencia y nos vemos 8:59 y con esto concluimos por hoy. Muchas gracias por su preferencia y nos vemos mañana.